¿Me escuchan todos? ¿Sí me están oyendo? Por favor, confírmenme. Sí, señor. ¿Todos? O sea, ¿sí hay alguien ahí? Oh, Sí, señor. listo, pues. Nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Antes de iniciar la sesión de hoy, quisiera hacer algunos avisos con respecto a el proceso que se va a estar llevando en estas semanas. No sé si ustedes están informados o conscientes que de acuerdo al calendario académico, a partir de hoy inicia lo que se conoce como el primer momento de evaluación, lo que en otra época uno llamaría la semana de parciales, que es la época donde se concreta el proceso de evaluación. Ah, con respecto a ese proceso, en este curso, quiero aclarar que la información que voy a dar es la estructura para este curso. Los demás profesores tienen su propia forma de manejar este proceso evaluativo, de lo cual están en libertad, porque al fin y al cabo, pues los profesores determinamos la manera como desarrollamos ese proceso. En este curso, en mi caso, en este grupo, ese proceso tiene unas características muy específicas. Yo les había mencionado a ustedes desde el primer día que cada corte o cada momento evaluativo se dividía en actividades de evaluación, las cuales cada una de ellas tenía un ponderado o un porcentaje con respecto a la nota o a la evaluación final del correspondiente corte. Y hasta este momento nosotros ya hemos por lo menos implementado dos actividades evaluativas. Creo que la segunda tiene como fecha de entrega el día de hoy, si no estoy mal, pero lo cierto es que ya se han planteado dos actividades evaluativas y cada una tiene su porcentaje. La primera actividad tenía un porcentaje del 20 y la segunda actividad tenía un porcentaje del 30%. Es decir, que en este momento ya está, vuelvo y repito, por lo menos implementado el 50% del proceso de evaluación. Para el 50% restante, yo considero una actividad adicional que enmarque todo lo que hemos visto durante este corte, durante este momento evaluativo. Incluido, claro está, lo que veamos en esta semana y en la próxima. Entonces, esa última actividad evaluativa de este corte también va a ser una actividad como las otras, donde yo les dejo un trabajo o una secuencia de actividades y ustedes la desarrollan en un tiempo o en un plazo de tiempo razonable y me la suben a la plataforma. La diferencia está que, como les digo, va a ser global, es decir, va a abarcar todo lo que hemos visto en el corte y va a tener un plazo de entrega menor al plazo que se había establecido para las actividades anteriores. No va a ser un parcial, en el sentido de que sea en 2 horas y al final de las 2 horas me entregan. También van a tener algunos días,
como en el caso de las actividades anteriores, pero ya no va a ser una semana, va a ser menos que esa semana. Entonces, la idea es que de, de hoy en 8, yo les envío esa actividad y ustedes me la entregan el día sábado, que es el día sábado de este sábado noche, que es el último día de este primer momento de evaluación. Entonces, esa sería la manera como estructuraríamos el proceso de evaluación para este primer corte. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Si estoy siendo claro? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, así lo manejaríamos. Estas actividades que se han desarrollado en este primer corte han sido todas individuales. Yo no he querido meterme con actividades grupales todavía, fundamentalmente porque creo que ustedes saben que hay estudiantes que todavía están en proceso de matrícula de los diversos semestres, es decir, no solo de primero, sino de diversos semestres. De hecho, no sé si en este curso haya alguien que haya entrado después del inicio de clases, no recuerdo bien, pero lo cierto es que tengo entendido que hasta el 30 de agosto los estudiantes pueden seguirse matriculando. Entonces, como esos ingresos nuevos requieren también pues asociarse a algún grupo de los de trabajo que hablábamos la primera clase, entonces yo considero que no es pertinente empezar a trabajar todavía las actividades grupales, eso las dejo fundamentalmente para los otros cortes, para que cuando ya se cierre el registro de matrículas, ahora sí podamos consolidar completamente nuestros grupos de trabajo. Entonces, estas actividades, tanto las dos que ya se han enviado, como la tercera, que se enviará de hoy en 8, van a ser individuales. Eso con respecto al proceso de evaluación. Lo otro que les quería comentar, el otro aviso, y ya con esto concluyo esta parte de avisos parroquiales. El otro aviso que quería darles, o más que un aviso, es una confirmación acerca de un correo que envié el día de ayer con respecto a mis horarios de atención de clase y el enlace para esa atención. ¿Sí recibieron el correo? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, en ese espacio, ustedes podrán ir, o mejor dicho, conectarse y podrán solucionar las dudas o por lo menos consultarme las dudas que tengan con respecto a las temáticas de la asignatura. Yo quiero clarificar que en ese espacio no voy a volver a dar toda la clase que ya he dado antes. Es decir, no es que yo no he ido a ninguna clase, entonces voy a la tutoría a que el profesor me repita la clase. Pues de hecho para eso están los videos que yo ya he subido, sino es para responder preguntas puntuales o por lo menos para orientarlos con respecto a preguntas puntuales de las temáticas que se vayan desarrollando y que no se hayan podido resolver o responder en el salón de clase. Entonces, ustedes pueden ingresar en esos horarios y entrar a hacer las preguntas. Yo les recomiendo que hagan uso de ese espacio si lo consideran pertinente. Eso era lo que les quería comunicar con respecto a esa parte del horario de atención. Creo que no se me queda nada más en el tintero con respecto a estos avisos. No sé si alguno tenga como alguna cosa que quiera preguntarme con respecto a estos procesos que he mencionado anteriormente. Si no hay preguntas,
Entonces, ahora sí demos inicio a nuestra sesión de hoy. La clase anterior, nosotros empezamos a abordar los métodos, llamémoslos sofisticados, para calcular integrales indefinidas. Y de hecho, si uno calcula integrales indefinidas, con ellas es que uno calcula las integrales definidas. Entonces, lo que nosotros hicimos la sesión del lunes fue empezar a discutir acerca de esos métodos de integración que funcionan para calcular ciertas integrales bajo ciertas características que no se puedan solucionar de manera directa. Y entonces el primer método que nosotros presentamos, que es como la regla básica o el método más simple dentro de los métodos de integración, es el que se conoce como la regla de sustitución o el método de sustitución. Y nosotros discutíamos la clase anterior para qué tipo de integrales ese método tiene utilidad. Y yo les mencionaba que dentro de esa regla de sustitución o dentro de ese método de sustitución se involucran integrales que tienen una estructura muy definida. La estructura es una compuesta multiplicada por por la derivada de la interna de esa función compuesta. Entonces, en ese contexto hay una multitud de ejemplos. El concepto de compuesta es muy amplio y es tan amplio que yo estoy seguro que ustedes tomaron bastante tiempo en hablar de compuestas durante su curso de introducción al análisis matemático, de compuestas o composiciones, como quieran llamarlo. Entonces, dentro de esa estructura de las funciones compuestas hay una gran diversidad de ejemplos. No olviden que la idea intuitiva es que es una función metida dentro de otra, pero de una manera más formal es una función evaluada dentro de otra. Entonces, dentro de ese rango, y eso lo vamos a ver con más ejemplos en el desarrollo de estas sesiones, en ese rango caen muchísimas funciones. Pero por el momento, digamos que estamos trabajando con funciones con una estructura sencilla, particularmente el caso de las potencias, como el ejemplo que ustedes pueden ver en pantalla. Esto de acá es una compuesta, es una función metida dentro de otra función. Y entonces, la pregunta que uno se plantea, o que yo quiero plantearles, es, ¿será que yo puedo a esa integral aplicarle la regla de sustitución tal y como la presentábamos la clase anterior? ¿Es susceptible de aplicarse esa regla? No, señor. No. ¿Por qué no? Porque la condición de la regla que hemos mostrado hasta ahora es que la derivada de esto tiene que ser igual a lo que está multiplicando acá. Yo les decía la vez pasada, miren cómo esto parece de alguna forma tocar con la famosísima regla de la cadena para el cálculo de derivadas. Entonces, esa idea de que la derivada de la interna sea lo que está multiplicando acá es la condición fundamental para aplicar la regla de sustitución de la manera en que la hemos estado aplicando hasta ahora. Entonces la respuesta es no. Pero en este caso particular, yo puedo hacer cierto ajuste a la integral, que es un ajuste numérico que me permite aplicar la regla de sustitución después de haberle hecho algunos arreglitos a esa integral que aparece ahí.
Es decir, la respuesta concreta a la pregunta es, esa integral, tal y como se ve ahí, no se le puede aplicar de manera taxativa la regla de sustitución. Pero si yo le hago cierto ajuste, y vamos a ver que el ajuste es demasiado natural, yo voy a poder aplicar sustitución a la integral que me resulte después de hacer el correspondiente ajuste. Entonces, antes de mostrarles el ajuste, quiero que veamos la situación particular de esta integral. Como mencionábamos ahorita, sustitución no se le puede aplicar. Así como está, no podemos aplicar sustitución, porque yo no tengo la condición de que la derivada de esto sea esta función de acá. Si uno mira un poco más detenidamente, uno se da cuenta que el problema es un problema, por decirlo de alguna forma, mínimo, en el sentido que es verdad, esta no es la derivada de esta función interna, pero se parece mucho. Y ya voy a explicar a qué me refiero con que se parece mucho. Cuando digo que se parece mucho, es que si yo, en vez de tener esta constante, este numerito de acá, si este número, en vez de ser un 3 fuera un 2, entonces ahí sí yo le podría aplicar la regla de sustitución. Yo sé que ustedes van a decir, bueno, pues sí, o sea, pero pues no tenemos el 2 ahí, tenemos un 3. Entonces, pues eso de qué nos sirve o de qué nos sirve saber que si aquí en vez de haber un número hubiera otro, sí podríamos aplicar sustitución. Pues precisamente la idea es que cuando yo veo que la derivada de la interna difiere de la función que aparece acá en la multiplicación de una constante, yo puedo ajustar el proceso de sustitución. Y ese ajuste del proceso de sustitución se puede ver de dos formas, que llevan a lo mismo, pero tiene distintas formas de entenderse. Entonces voy a tratar de escribirlo acá lo más claro posible. Cuando la función que multiplica difiere de la derivada de la interna en un factor constante, lo que me refiero que sea muy parecida a la derivada, es decir, la derivada de verdad es 2x y aquí tengo 3x. Entonces digamos que aquí la diferencia es un factor constante, que en este caso es 3. Entonces podemos manipular la integral para poder aplicarle sustitución. Y quiero que vean la primera manera de entender este proceso, que es tal vez no la más familiar o no la más usual, pero es, digamos, que la que me parece más, por lo menos en principio, más explicativa de lo que se está haciendo. Yo tengo acá 3x en esta integral. Entonces voy a mostrar lo siguiente. O bueno, no sé cómo mostrarlo. Dejémoslo así. Si yo tuviera aquí un 2, yo podría aplicar sustitución. Entonces lo que uno dice es, bueno, pues pongámosle el 2. Entonces lo que uno hace, tal vez aquí necesito mostrarlo pasito a pasito. Lo que uno hace es, en vez del 3, o mejor dicho, al 3 que ya estaba, le pego un 2. Entonces me queda 3 por 2x. Le pongo el 2, digamos que le esfuerzo a ponerle el 2. Por decirlo de alguna forma, multiplico lo de la integral por 2, para que aquí me aparezca lo que necesito que esté aquí en la derivada. Pero cuando yo en una expresión algebraica multiplico por un número, para alterarlo necesito dividir por el mismo número. Y entonces lo que hago es multiplico por 2 la x,
pero divido por 2 el número que estaba acompañando anteriormente. Y entonces aquí me queda 3 medios por 2x. Y si ustedes miran esto de acá, pues es exactamente lo mismo que tenía originalmente. Entonces, cuando la diferencia entre la derivada de la interna y la función que aparece multiplicando es un factor constante, lo que yo hago es multiplicar de tal forma que me aparezca la derivada, pero es multiplicar por una constante, es decir, aquí toca multiplicar por una constante, y por la constante que multiplique, paso a dividir. Y cuando yo hago eso, me queda esta integral. Y cuando yo tengo esta integral, este numerito de acá es una constante que está multiplicando. Y como es una constante que está multiplicando, yo la puedo sacar de la integral y la integral que me queda dentro sí se puede calcular por medio de sustitución. Porque en esta integral que me quedó acá, la derivada de la interna es efectivamente la función que está multiplicando acá. Entonces, el ajuste que yo estoy mostrando acá es, a grandes rasgos, un ajuste algebraico. Cuadro esta expresión, que no era la derivada, a partir de multiplicar por constante, de tal forma, multiplicar y dividir, claro está, de tal forma que al final sí puede aplicar la regla de sustitución. ¿Sí vieron la idea de lo que hice ahí? Sí, profe. Y cuando eso pasa, entonces yo puedo aplicar sustitución. Y miren cómo funciona. A la integral que le voy a aplicar sustitución es a esta. Este numerito lo voy a dejar quieto. Y en este caso, pues la sustitución es u igual a x al cuadrado más 10 de u igual a 2x de x. Misma regla de sustitución para esta integral. Y entonces esta integral, no sé por qué me quedo así. Un segundo. Esta integral de acá, por esa sustitución, queda la integral de u a la 5 de u. Miren que el 3 medios va quedando aquí por fuera siempre multiplicando. Y entonces, esta integral, pues la aplico con regla de la potencia. Me queda u a la 6 sobre 6, más la constante. Aquí está el 3 medios multiplicando todavía. La constante siempre se pone al final. Y cuando yo reemplazo el u, me queda x al cuadrado más 10 a la 6, y aquí abajo me queda 2 por 6, que es igual a 12. Y entonces el resultado de esta integral es 3 doceavos de x al cuadrado más 10 elevado a la 6, más la constante de integración. Naturalmente este 3 doceavos se puede simplificar, no lo escribo, pero no lo puede simplificar como un cuarto. Entonces quedaría un cuarto de x al cuadrado más 10 elevado a la 6, más la constante de integración. Entonces miren cómo una integral que a priori no responde al método de sustitución, a partir de cierta manipulación, yo puedo ajustarla para que pueda aplicar esa sustitución. Y eso siempre se puede hacer cuando esta expresión de acá se parece mucho a la derivada en el sentido que su diferencia es un factor constante. Que si aquí en vez de usar un número estuviera otro, la derivada sí se tendría. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Sí me hago entender? Por favor, confírmeme. Sí, señor. Miren otro ejemplito así, un poquitico más interesante. Yo tengo esta integral, la integral de x al cubo más 3x más 10 elevado a la 7,
multiplicado por x al cuadrado más 1. Entonces, a la hora de mirar si puedo aplicar sustitución, pues yo derivo esto. Y para poder aplicar sustitución, la derivada de este tendría que ser esta expresión de acá. Pero si yo calculo la derivada de este de acá, no es este x al cuadrado más 1. Entonces voy a ponerlo por acá. No sé, voy a ponerlo aquí arribita. La derivada de esta expresión es 3x al cuadrado más 3. Ustedes me confirman. Tengan en cuenta lo importante que es saber derivar acá. Entonces, la derivada de esto es esto de acá, que es diferente a esta expresión. Pero, si uno mira cuidadosamente, esta derivada es 3 multiplicado por x al cuadrado más 1. Es decir, la diferencia entre esta expresión y la verdadera derivada de la interna es un factor constante, es un número 3. Si esto estuviera multiplicado por 3, yo podría aplicar la regla de sustitución. Entonces, ¿qué hago para arreglar eso? Pues le cuadro lo que necesito. Entonces, multiplico por 3 para que me quede esta expresión. A ver si lo puedo escribir de otra forma. Tun, 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 tun. A ver si se entiende mejor así. Esta expresión la multiplico por 3. Esto solo se puede hacer si lo que falta es multiplicar por una constante o dividir por una constante. No olviden que aquí la idea de multiplicar siempre trae incluida la de dividir. Entonces, multiplico por 3 para que me quede la derivada que necesito, pero si multiplico por 3, necesito dividir por 3. Entonces, cuando divido por 3, es como multiplicar por 1/3. Y este 1/3 que aparece acá, como es una constante que está multiplicando, la saco de la integral. Esto que me queda así, se puede hacer por sustitución. ¿Sí es claro? ¿Sí me siguen? Sí, señor. Entonces, este proceso de ajuste requiere que uno sea capaz de identificar cuando lo que está multiplicando a la compuesta se parece a la derivada. Entonces uno necesita como tener esa intuición de decir, uy, esa no es la derivada, pero si yo la multiplicara por tanto o la dividiera por tanto, sí sería la derivada. Entonces, ese ajuste, de alguna forma, requiere que uno entienda cómo manipular la función que aparece ahí para que pueda aplicar sustitución. Y de aquí en adelante, pues es la idea de siempre. Aplico la sustitución, ya puedo hacerlo con esta integral, y cuando aplico la sustitución, me queda la integral de u a la 7, y esto es u a la 8 sobre 8, por el 1/3 que estaba afuera, es u a la 8 sobre 24. Y entonces, reemplazando la u, me queda este resultado de acá. Quiero que revisen ese proceso y me digan si estamos de acuerdo o si hay alguna duda. ¿Transparente? ¿Todo el proceso de pe a pa? Sí, ¿O no? señor. Esta es una forma de entender o un enfoque para entender ese ajuste. Bueno, aquí tengo otro ejemplo. Antes de mirar ese otro ejemplo, quiero que veamos, no sé, con este de acá. Listo, pues. Otro enfoque de este proceso, otra forma de hacerlo. Hay gente que aprende a hacerlo así, es como ya más una manipulación no sobre la integral, sino sobre la sustitución, pero que responde exactamente a la misma idea.
Miren esta integral. Y cuando ustedes miran esta integral, ustedes se dan cuenta que la derivada de esto, o esperaría yo que se dieran cuenta, no es esta. Esta no es la derivada de esto. Pero la derivada de esto es, y ustedes la pueden escribir en algún lado, es esto mismo, pero multiplicado por 2. Es decir, la diferencia entre esto y la verdadera derivada es un factor costero. Entonces, yo puedo ajustar de la manera como estábamos haciendo antes, y eso es lo que muestro acá. Aquí, como lo que me falta es un 2, multiplico por 2 y divido por 2. Y la integral que resulta, se le aplica la regla de sustitución. Pero otra forma de ver ese proceso es hacer lo siguiente. Yo cojo u, o sea, voy a hacer la sustitución de una vez sin haber cuadrado la integral. Pero a la hora de hacer la sustitución, debo manipular la expresión que aparece en la sustitución. A veces esto es un poco más complicado de entender, me parece a mí, que el proceso o el enfoque que estaba mostrando ahorita. Pero, a pesar de que a veces me parece más complicado de entender, los estudiantes lo prefieren porque les parece más ágil. Entonces, si lo entienden bien, si entienden bien este manejo, pueden ajustar la integral de esta manera. O si no, pueden hacerla como lo estábamos mostrando al principio de la clase. Yo hago u igual a la interna. Es decir, hago como si pudiera aplicar la sustitución. Y cuando derivo, me doy cuenta que no puedo, porque la derivada de acá no es esta expresión que me dio. Pero, y aquí es donde viene el truco, este 2 que está acá multiplicando, yo lo puedo pasar al otro lado a dividir. Y cuando lo paso al otro lado a dividir, esto de acá sí es la expresión que yo tenía originalmente. Es decir, en este enfoque, para cuadrar la integral por sustitución, en este enfoque, lo que uno hace es tratar de cuadrar el du, dividiéndolo o multiplicando por algo, de tal forma que lo que me quede acá sea lo mismo que aparece multiplicando a la compuesta. Entonces, cuando yo derivo, la u, no me aparece esto, pero cuando paso a dividir el 2, sí me aparece esto que yo tengo acá. Y entonces la idea es sustituir en el sentido estricto de la palabra. Entonces miren lo que hago. A ver si puedo, acá todo me queda acá. Miren lo que hago. Esta integral de acá, la de la izquierda, mejor dicho, la de compuesta, como u es igual a e a la 2x, me queda seno de u. Entonces, esto digamos que responde a lo que uno esperaría. Pero esto de acá ya no es du, como estábamos acostumbrados. De acuerdo a este ajuste que hice acá, esta expresión, que es esta misma, ahora se llama du sobre 2. Y entonces, a la hora de sustituir esta expresión de acá, la sustituyo por du sobre 2. Y ese du sobre 2 lo que significa es que este du está multiplicado por un medio. Entonces, saco el un medio y me queda esta integral. Y esa integral es la integral de seno, que eso es menos coseno. Entonces, la integral multiplicado con el un medio me queda menos un medio de coseno de u. Y luego reemplazo por el u y me queda menos un medio por coseno de e a la 2x, más la constante de integración. Esto que acabo de hacer es lo mismo que hacía antes, es exactamente lo mismo,
pero haciéndolo desde otro enfoque. Y es, ya no cuadro primero la integral, sino que cuadro el du dentro de la correspondiente sustitución. Personalmente, pero esto sí es una opinión eminentemente personal, a mí me parece más complejo manejarlo de esta forma. Yo siempre prefiero como jugar a ajustar la correspondiente integral y luego tratar de aplicar la sustitución. Es como invertir el proceso. Aquí primero se ajusta y luego se sustituye. Aquí en este enfoque primero se sustituye y luego se ajusta la correspondiente integral. Y entonces me queda esta integral de acá. Sin embargo, hay gente que prefiere hacerlo de esta forma, que la entiende más clarita así, que dice, ah, no, yo entiendo que es que aquí hay que igualar y se despeja como es más ágil despejar que ponerme a tratar de cuadrar unos números ahí arriba, entonces despejo, saco y me queda la integral. Especialmente aquellos que ya han visto este curso con otro profesor, comúnmente este es el enfoque que uno le muestra. Entonces como que están más acostumbrados a manipular. Entonces por eso a ellos comúnmente les gusta más hacerlo de esta forma. De cualquiera de las dos formas, lo que hace el proceso es ajustar la integral para poder aplicarle sustitución. ¿Sí me hago entender ahí? ¿Sí me siguen ahí? Sí, profe. ¿Todos? Sí, me parece que no todos están. ¿Sí están todos ahí todavía? ¿O ya se Sí, fueron? profe. Listo, pues. Este enfoque o este proceso tiene muchísima utilidad para calcular ciertas integrales, digamos, que emergen o surgen en muchas aplicaciones. Yo les decía a ustedes la vez pasada, las reglas básicas que nosotros veíamos antes de sustitución, es decir, la regla de la suma, la regla de la potencia, la regla del producto por escalar, son reglas que me permiten calcular varias integrales, particularmente las integrales polinómicas. Es decir, si en el universo todo funcionara de manera polinómica, es decir, si todo lo que uno viera en la naturaleza fueran polinomios, o las funciones que representan la naturaleza fueran polinomios, no habría necesidad de más métodos, porque ya con esas reglas básicas podemos integrar cualquier polinomio. Pero en la naturaleza surgen muchas funciones que no son polinómicas y que son bastante más sofisticadas. Ustedes dirán, bueno, ¿y esta función de dónde o por qué? Estas funciones a veces aparecen en ciertas aplicaciones. Entonces, por eso es importante esta regla de sustitución. Me permite calcular integrales más elaboradas que las polinómicas. Naturalmente, tiene que cumplirse con ciertas características para que se pueda aplicar, pero tiene un alcance bastante amplio. Y su alcance llega a integrales incluso insospechadas. ¿Alguien me iba a decir algo? Y quiero, para cerrar esta sesión de hoy, mostrarles una integral y voy a hacerla de la manera menos eficiente, más detallada. Hay gente que después de hacerla por primera vez, ya eso lo hace en par patadas, pero yo quiero mostrarles esa integral de la manera más detalladita posible. Estoy tratando de mirar pasito por pasito. Aquí estoy diciendo una bestialidad, esto no es cierto. No sé ni siquiera por qué copié eso. Es una tontería. La integral de tangente no es seno. La integral de tangente es otra cosa que ya vamos a ver. Esa es una integral
que a uno en este momento debería decir, uy, esa integral hace rato deberíamos tenerla. Porque uno dice, la función tangente es de las funciones más básicas. Y entonces, la integral de esa función debería ser una integral como de, ¿cómo decirlo? Como cotidiana, como que debería ser de obligatorio conocimiento, sí o sí. Lo que pasa es que la integral de tangente no es una integral inmediata. No responde a los métodos básicos de integración. No responde, por decirlo de alguna forma, ni a potencias, porque eso no es una potencia, es una función trigonométrica. Tampoco a sumas, porque no es una suma. Tampoco a producto por escalar, porque no hay un producto por escalar ahí. Pero lo interesante, y esto sorprende la primera vez que uno lo ve, si ustedes ya lo han visto no les va a sorprender para nada, les va a parecer bobo. Pero para los que ven por primera vez eso, es sorprendente enterarse que esa integral se puede hacer por sustitución. Porque entonces, porque miran por todo lado esa integral y dicen, pero bueno, yo estaba acostumbrado a que las integrales de sustitución tenían una estructura más o menos definida, que es como un producto de dos funciones y que hay una compuesta, y esta función se ve de lo más espartana posible, no parece tener nada estrambótico ahí adentro, como para decir que uno puede aplicar sustitución. Naturalmente, para aplicarle sustitución a esta integral, hay que escribirla de otra forma. Y la manera en que uno la escribe es la definición clásica de lo que es de lo que es tangente de x. Que tangente de x, y espero que eso sea como más o menos conocido por ustedes. Gente, hoy porque ahora no pude. Me va a tocar. Que prefiero que lo veamos de la otra forma, porque así como se ve, no me gusta tanto. A ver, ya sé cuál es el problema. Y acá es donde voy a ponerlo así como fracción. Creo que eso lo tengo escrito abajo, pero prefiero volverlo a escribir, porque a veces sobre lo ya escrito no se entiende gran cosa. La integral de tangente, o mejor dicho, tangente, es lo mismo que decir seno sobre coseno. Entonces uno empieza a decir como, bueno, ya tiene un poquitico más de idea que eso puede hacer sustitución. Y si yo escribo esta expresión de otra forma, que no es necesario, pero cuando uno empieza muchas veces es importante escribirla así, yo la puedo ver de la siguiente forma. Coseno de x elevado a la menos 1 multiplicado por seno de x. Eso de aquí, eso que ustedes ven acá, es la función tangente, pero escrita de otra forma, a partir de identidades trigonométricas. Y cuando eso aparece, yo me doy cuenta que existe la posibilidad de aplicar sustitución, porque esto es una compuesta, es una función dentro de otra. No confundir esto con arcocoseno, que arcocoseno se escribe de otra forma. Arcocoseno lo escriben coseno a la menos 1 de x. Esto es coseno de x a la menos 1, es decir, 1 sobre coseno de x. Y esta compuesta, esta función metida dentro de otra, la derivada es, ¿cuál es la derivada de coseno? ¿Alguien me la puede recordar? ¿La derivada de coseno? Seno. No. La derivada de coseno no es seno. ¿Alguien sabe cuál es la derivada de coseno? Menos seno. Menos seno. Menos seno. O sea, la integral de coseno es seno, pero la derivada de coseno es menos seno. No confundan esos dos conceptos de integral y derivada, o mejor dicho, de derivada y antiderivada.
la derivada de coseno es menos seno. Y entonces cuando uno ve eso dice, no, esta no es la derivada de la interna de acá, pero se parece mucho. Se parece en el sentido que si aquí en vez de tener seno de x, y lo voy a mostrar de esta manera, que es tal vez la menos eficiente, en algunos textos lo muestran incluso como más corto, pero yo prefiero hacerlo así. Si este seno tuviera un menos, que es decir, si estuviera multiplicado por menos 1, esto de acá sí es la derivada de coseno. Lo escribo de esta manera tan poco usual para que se den cuenta que aquí es multiplicar por algo. Si yo, en vez de tener seno, tuviera seno multiplicado por menos 1, es decir, si lo tuviera con un menos, pues simplemente yo tendría la derivada del coseno. Pero si yo multiplico por 1, tengo que dividir, multiplico por 1, por menos 1, tengo, ay, ¿por qué esto siempre? Sí. Lo que les digo, esa es la manera menos eficiente de mostrarlo. Hay libros que lo que hacen es como un juego de signos y ya, pero es para que entiendan la idea. Esto multiplicado por menos 1 es la derivada de esto. Pero si multiplico por menos 1, divido por menos 1. Y entonces esto de acá, yo lo puedo sacar de la integral. Y entonces esto me queda 1 sobre menos 1, que ya sabemos cuánto da, ese cálculo no tiene mayor misterio. Y la integral de aquí adentro, ¿qué dice acá? La integral más bien. Y ya hago los ajustes. Esto de acá sale. Y esto de acá, este menos 1 por seno de x, es lo que uno llama menos seno de x. Yo creo que es algo conocido por todos. Eso es menos con un paréntesis acá. No es que esté restando, está multiplicando. Menos seno de x. Y entonces aquí sí puedo aplicar para esta integral la regla de sustitución. Porque ahora sí, la derivada de coseno es menos seno. Este 1 sobre menos 1, si ustedes saben dividir enteros, esto es menos 1. Entonces, como eso es menos 1, uno acostumbra a escribir esto como un menos, simplemente, y esta integral de acá. Menos esta integral. Entonces, como les decía al principio, lo estoy haciendo muy desmenuzado, casi que paso por paso. Para aquellos que tienen experiencia, este proceso se hace incluso en menos, en 2 pasos. En 2 pasos la gente pasa desde acá hasta acá. Pero aquí yo lo explico lo más detalladito posible. Y ahora sí aplico sustitución para esta integral que me queda acá. Y entonces al aplicar sustitución, esto es u igual a la interna, que es coseno de x, el de u, que es la derivada, pues la derivada de coseno es menos seno, x, con el de x, no lo olviden. Y entonces, después de la sustitución, esta integral queda como coseno es u, entonces aquí pongo u a la menos 1, y todo esto de acá es lo que llamábamos de u. Ay, no me voy a dejar borrar ese pedacito, no. Y esa integral, miren que el menos que había salido del ajuste sigue aquí afuera. Esta integral de acá, pues es bastante conocida. Esta no es con regla de la potencia. No olviden que cuando tengo la potencia a la menos 1, no puedo aplicar regla de potencia. Pero lo que sí sé es que u o x a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre x y la integral de eso es logaritmo natural, en este caso de u.
más la constante de integración. Y como u era igual a coseno, al reemplazar en la final, esto es menos logaritmo natural de coseno de x, más la constante de integración. Y aquí está la integral de tangente. La integral de tangente es menos logaritmo natural de coseno de x, más la constante de integración. Naturalmente a uno no se le ocurre, por eso les decía que la integral de tangente no es inmediata, no sale, como la de seno, por ejemplo, que me dice, no, o la de coseno, me dice, la integral de coseno es seno. La integral de e a la x es e a la x. La integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. Pero la integral de tangente requiere todo un proceso de sustitución para poder calcularse. Y esa es la integral de tangente utilizando sustitución y ajustando la integral. El ajuste es prácticamente, le pongo un menos aquí adentro y se lo pongo afuera. Miren que eso es a grandes rasgos lo que uno está haciendo. Le pongo el menos al seno de x para que se pueda quedar con la derivada y le pongo un menos afuera en la integral para que ajuste con el menos que había multiplicado. Ese es como el resumen de todo este proceso desde aquí hasta acá. Pues yo les decía, esto se puede hacer en 2 pasos. El salto de aquí hasta acá se puede hacer inmediato. Pero, pues a mí me gusta mostrar, por lo menos al principio, el detalle de ese proceso. ¿Sí es claro el ejemplito? Sí, profe. Sí, señor. Entonces miren lo poderoso que llega a ser la regla de sustitución y con esto me despido. Con la regla de sustitución yo pude calcular la integral de tangente, que es una integral que por más sencilla que se vea la función, puedo calcular de otra manera. Un pequeño comentario para irnos, porque a mí no me falta el que es acucioso y se pone a revisar en internet estas integrales y que me diga, profe, usted está equivocado porque es que en internet dice otra cosa. En internet dice que la integral de tangente es logaritmo natural de secante de x. Y sí, esta expresión logaritmo natural de secante de x es igual a esta expresión por propiedades de los logaritmos menos logaritmo natural de coseno es igual a logaritmo natural de secante. Esa parte, para aquellos interesados, yo les voy a pedir que la consulten. No es nada complicado, es una propiedad básica de los logaritmos que me permite este menos de acá ponerlo como un exponente. Y como coseno de x a la menos 1 es secante de x, pues por eso es que esta integral queda de esta forma. Entonces, cualquiera de las dos escrituras está bien. Y yo lo he visto de las dos formas en diversos textos. Que la integral de tangente es menos logaritmo natural de coseno o que es logaritmo natural de secante. Son lo mismo. Sería interesante que ustedes consultaran eso. ¿Listo? ¿Claritos? Sí, señor. Ya se nos acabó el tiempo. Entonces nos vemos el lunes. No olviden que la actividad evaluativa la pongo es de hoy en 8. Para que tengan hasta el sábado para entregarla. El lunes seguiré abordando como algunos ejemplitos raros del uso de sustitución. Esperaría hacer eso en la primera hora. Y en la segunda hora espero empezar a abordar el segundo método, que es el que se conoce como método de integración por partes. Entonces, así quedaríamos. Nos vemos el lunes. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Hasta luego, profe. Chao, profe, que estés gracias. bien. Gracias, profe. Que estén muy bien. Feliz día.